¿Qué pasaría si te dijera que la salvación de Moisés y todo el destino de Israel dependían de una mujer que casi nadie recuerda? Hoy conocerás a Séfora, la esposa de Moisés, una extranjera, una sencilla pastora, cuya un acto de fe y coraje cambió para siempre el curso de la historia de la redención. Pocos conocen su nombre, pocos recuerdan su valentía, pero su impacto resuena hasta el día de hoy. Así que, antes de sumergirnos en esta increíble historia, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir cambia la forma en que ves la fe, el coraje y la importancia de lo invisible. Se habla poco de ella. Casi nadie conoce su nombre, y sin embargo, sin Séfora, quizá no habría habido un éxodo. Es extraño pensarlo, ¿verdad? Uno de los acontecimientos más importantes de la Biblia, uno que liberó a toda una nación, podría haber fracasado de no ser por una mujer aparentemente normal, viviendo detrás de escena, lejos de los focos y de los elogios. Y aquí radica la paradoja. Mientras el mundo alaba a los líderes, guerreros y profetas visibles, la verdadera transformación a menudo depende de aquellos que trabajan en silencio, defendiendo el propósito de Dios con sereno coraje. Y la Biblia está llena de figuras como estas, mujeres y hombres que pasan desapercibidos, pero cuya silenciosa inversión tiene un impacto eterno. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado, haciendo lo correcto en silencio, sin reconocimiento ni recompensa inmediata? ¿Cuántas veces has creído que tus decisiones y tu fidelidad pasarían desapercibidas? La historia de Séfora es para ti. Nos recuerda que lo que se hace en secreto, para Dios, nunca es en vano. Esta mujer vivió la fe, el coraje y el sacrificio en una época en la obediencia literalmente salvó vidas. Forjó destinos y sostuvo al hombre que liberaría a todo un pueblo. Comprenderás que la verdadera riqueza, el poder y la inversión no están en manos de quienes brillan, sino de quienes eligen permanecer fieles incluso cuando nadie los ve. Y si crees que tu impacto es pequeño, espera a comprender el papel silencioso de Séfora, porque lo que estás a punto de descubrir te ayudará. Cambia la manera en que ves tu propia vida, tus decisiones y tu fe. El viento del desierto susurraba entre las tiendas de Madián, levantando un polvo dorado que danzaba al sol. Fue allí, entre colinas áridas y ovejas inquietas, donde Séfora, una mujer de gestos sencillos y mirada firme, pastora de rebaños, hija de Jetro, sacerdote de Madián, una mujer común y corriente, moldeada por una rutina de trabajo, fe y silencio. Sus manos conocían el peso de las cuerdas, el calor del sol y la paciencia que solo quienes cuidan ovejas adquieren. Nada en su vida parecía presagiar grandeza, ni trono, ni ejército, ni promesa de riqueza ni poder. Y sin embargo, había una riqueza invisible, la serenidad de quienes son fieles en lo pequeño. Es curioso cómo Dios, creador del cielo y la tierra, tiene la costumbre de esconder sus mayores inversiones en los lugares más inesperados. Mientras el mundo mide el valor con oro y dinero, Dios mira el carácter. El hombre busca poder, Dios busca propósito. Y fue allí, entre el olor a lana y polvo, que el cielo preparó una inversión eterna, no en monedas, sino en el destino. Séfora quizá creyó que su historia terminaría allí mismo, cuidando los rebaños de su padre, en una vida de tranquilidad. No sabía que lo ordinario es el campo donde germina lo extraordinario. Que el mismo Dios que transforma el polvo en un planeta es quien transforma a una mujer invisible en la pieza central de un plan eterno. El sonido de las ovejas, el murmullo de los manantiales, el atardecer quemando el horizonte. Todo parecía normal, pero cada detalle formaba parte de una trama que se desarrollaba en las sombras del tiempo. Algo estaba a punto de cambiar.
El desierto, que hasta entonces solo había albergado el silencio de las piedras, estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro divino. Pero antes del destino está la preparación. Antes de la misión está el proceso. Y Dios obra tras bambalinas con precisión de joyero. Esculpe la fe en las horas vacías, inculca la valentía en las rutinas repetitivas y enseña paciencia a través del tiempo. Lo que parece estancamiento es, de hecho, inversión espiritual. Séfora era el tipo de mujer que no temía al trabajo duro. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando las estrellas brillaban sobre Madián. Quizás soñaba con estabilidad, con un futuro sencillo. ¿Y por qué no? La paz también es una forma de riqueza, pero el cielo no la llamó a la comodidad. Su historia sería una línea entre lo ordinario y lo eterno. Dios a menudo usa lo ordinario para preparar lo extraordinario. Así fue con Abraham, un hombre anciano y sin hijos, con David, un joven pastor, con María, una joven campesina de Nazaret. Y así sería con Séfora. La Biblia no la describe con gran detalle, pero a veces el silencio de las Escrituras es el velo que cubre las joyas más preciadas. Lo que sí se sabe es que en algún momento de su rutina el destino sopló un nuevo viento. Un extraño se acercaba, un hombre que huía de Egipto, con un pasado pesado y una mirada cansada. No traía dinero, ni oro, ni poder político, pero traía algo que el mundo no podía comprar, un llamado. Y ahí es donde la historia cambia de tono. Lo ordinario se encuentra con lo eterno. La mujer común se cruza en el camino del hombre marcado por Dios. Es curioso cómo Dios construye encuentros que parecen coincidencias, pero en realidad son estrategias divinas. Ese momento, que podría haber parecido algo cotidiano, marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Porque a veces el milagro más grande no ocurre en el mar que se abre, sino en el corazón que se abre primero. Y Séfora estaba a punto de ver lo imposible de cerca. Lo que no imaginaba era que detrás de ese extraño de aspecto cansado había un liberador, y que su propia vida sería la inversión silenciosa de Dios en un plan de liberación que cambiaría el curso de los imperios. Pero antes de la misión viene el encuentro, y antes de la gloria viene el abismo. El mismo pozo donde beben las ovejas es el lugar donde se cruzan los destinos. Y es allí, bajo el sol de Madián, donde comienza la siguiente escena. El momento en que Séfora y Moisés se conocen por primera vez. El sol brillaba sobre las arenas de Madián, cuando un hombre cansado, cubierto de polvo y silencio, se acercó a un pozo. Su rostro cargaba con el peso de un pasado que no podía borrar. Moisés, el príncipe de Egipto, era ahora solo un fugitivo sin trono, sin ejército, sin dinero. El poder que una vez ostentó le había sido arrebatado por la culpa y el tiempo. Había cambiado la riqueza de los palacios por el refugio de las rocas. Pero a veces, cuando Dios quiere reconstruir a alguien, primero le hace perderlo todo, para que aprenda dónde está la verdadera inversión. Moisés estaba en bancarrota a los ojos de los hombres, pero inmensamente rico a los ojos del cielo, porque llevaba dentro de sí algo que el oro no puede comprar, la marca del propósito. Fue allí, cerca de ese pozo, donde el destino volvió a soplar. Las hijas de Jetro se acercó, guiando ovejas sedientas. Entre ellas estaba Séfora. Sus miradas se cruzaron por casualidad, o quizá por providencia. Ella no lo sabía, pero este extraño que descansaba a la sombra del pozo llevaba en sí el destino de una nación. Los pastores locales, impulsados por el ego y el poder, intentaron expulsar a las mujeres. Era la costumbre, el abuso del fuerte sobre el débil, la distorsión del poder que oprime en lugar de proteger. Pero el extraño, el hombre sin riquezas y sin nombre, se puso de pie.
La Biblia simplemente nos dice, Moisés se levantó y los ayudó, y abrevó sus ovejas. Éxodo 2:17. El gesto fue pequeño, pero su significado fue inmenso. Porque a veces Dios revela el carácter de alguien no en montañas sagradas, sino en pozos comunes. Fue allí donde Séfora vio algo diferente. No solo a un hombre fuerte, sino a un hombre justo. Y la justicia es una forma excepcional de poder. Cuando las hijas llegaron a casa y contaron lo que había sucedido, Jetro preguntó, ¿por qué regresaste tan rápido hoy? Y ellos respondieron, un egipcio nos libró de manos de los pastores. Éxodo 2:18-19. Un egipcio, así lo llamaban. Lo que no sabían es que este egipcio era hebreo y que el Dios de Abraham lo había elegido para liberar a millones. Jetro, conmovido por la gratitud y la sabiduría, lo invitó a cenar. Y allí, junto al fuego, Moisés contó su historia. Habló de su escape, de sus errores, de cómo lo había perdido todo. Y Séfora escuchó en silencio, no con juicio, sino con empatía. Quizás vio en él algo que el mundo ya no veía, un hombre en proceso de reconstrucción. Hay algo profundamente divino en reconocer el valor de alguien cuando el mundo lo rechaza. Séfora vio en Moisés no ruina, sino potencial. Y Dios siempre obra así, conectando corazones que juntos se convierten en una respuesta para generaciones. Mientras las llamas del fuego danzaban en la oscuridad, algo nuevo nació allí. No fue una pasión precipitada, sino un amor forjado a propósito. Su amor floreció en la sencillez, como una flor en el desierto. Quizás Moisés nunca imaginó que, tras perderlo todo, ganaría la mayor inversión de su vida, alguien que lo sostendría en los días en que dudara de su llamado. Porque Dios no solo llama a un hombre, sino al corazón que lo acompañará. La relación de Séfora y Moisés no comenzó con promesas de riqueza ni poder. Comenzó con hospitalidad, un plato de comida y un gesto de gratitud. Así obra Dios, transformando momentos sencillos en puentes eternos. Pasó el tiempo y Moisés permaneció en Madián. Trabajó para Jetro, cuidó ovejas y reaprendió a ser pequeño. Y en este proceso silencioso, Séfora se convirtió en parte de su sanación. Ella vio a un hombre en conflicto entre el pasado y el futuro y lo ayudó a encontrar la paz en el presente. Su rutina diaria incluía conversaciones, risas, largos silencios y oraciones. Moisés comenzaba a comprender que la verdadera riqueza no residía en el oro de Egipto, sino en la paz del hogar. Cada día con Séfora era una inversión en lo invisible, en carácter, en fe, en paciencia. Hasta que un día el fuego ardió de nuevo, no en la chimenea de Jetro, sino en una zarza ardiente. Un llamado resonaría desde entre las llamas, y la tranquila vida de Séfora volvería a quedar patas arriba. Pero ella aún no lo sabía. Por ahora lo único que sabía era que amaba a ese hombre. Y algo, en el fondo, le decía que el desierto aún guardaba secretos mayores. Las montañas de Madián estaban en silencio ese día. El viento silbaba entre las rocas y el desierto, ese antiguo confidente de Dios, parecía esperar algo. Moisés subió lentamente la colina, con el bastón en la mano y el corazón en paz. Séfora lo observaba desde lejos, sin saber que ese sería el día en que todo cambiaría. Allí, entre las espinas y la arena, apareció el fuego. No era común, no era natural. La zarza ardía y aún así no se consumió. Lo imposible ante los ojos de un hombre que había aprendido a sobrevivir, pero aún no a creer. Y desde en medio de las llamas, una voz lo llamó, Moisés, Moisés. Éxodo 3:4. Esa llamada no fue una invitación, fue una ruptura. Fue el momento en que lo invisible tocó lo visible y el tiempo se encontró con lo eterno. Mientras Moisés temblaba ante la presencia divina allá en la tienda, Séfora cuidaba el rebaño.
tal vez sintiendo un inexplicable escalofrío en el alma, el tipo de presentimiento que siente el corazón antes de que el mundo cambie. Cuando regresó, algo en su mirada había cambiado. Ya no era el mismo hombre que se había ido esa mañana. Había fuego en sus ojos y determinación en su voz. A Moisés le habían dicho lo imposible. Debía regresar a Egipto, enfrentarse al faraón, desafiar imperios y liberar a todo un pueblo. El llamado de Dios siempre es glorioso, hasta que aparece el precio. Séfora escuchó todo en silencio. Su mente oscilaba entre el amor y el miedo, entre el deber y el hogar. Sabía lo que significaba dejar Midian. Significaba renunciar a la seguridad, la cultura, la familia, la estabilidad. Significaba dejar atrás lo que conocía a cambio de algo que no podía ver. Seguir el llamado de Dios es la mayor inversión que cualquiera puede hacer y también la más arriesgada, porque requiere que depositemos toda nuestra riqueza emocional, todo nuestro poder de decisión y toda nuestra confianza en algo invisible. Pero Séfora no discutió. Simplemente miró a Moisés y vio el brillo de lo imposible reflejado en sus ojos. Y cuando una mujer ama a un hombre marcado por Dios, comprende que no hay competencia con su llamado. Se convierte en parte de él. Entonces empacó lo poco que tenía, se ató el cabello, subió a sus hijos a los burros y siguió a su esposo hacia lo desconocido. Mientras caminaban, el desierto se extendía ante ellos como un espejo del corazón humano. Vasto, incierto, silencioso. La arena les quemaba los pies, el viento les secaba los labios, pero algo en su interior ardía con más fuerza que el sol fe. La Biblia dice que por la fe Abraham obedeció, saliendo al lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Séfora vivía esa misma fe, la fe que abandona la comodidad, el hogar, la estabilidad y el dinero, y elige confiar en el Dios de lo invisible. El mundo moderno tiende a medir el éxito por los logros, las posesiones, la riqueza y el poder, pero el reino de Dios lo mide por la obediencia. La verdadera inversión no está en lo que acumulamos, sino en lo que sacrificamos por nuestro propósito. Y Séfora lo comprendió. Se convirtió en un vivo ejemplo de la mujer que sacrifica lo justo por lo eterno. Mientras otros buscaban seguridad, ella siguió el viento de Dios, el mismo viento que más tarde dividiría el mar ante su esposo. Cada paso en el desierto era una despedida, una renuncia silenciosa, y aún así había paz. Porque cuando Dios llama, también sostiene. Y aunque Séfora no entendía todos los detalles, sabía, valió la pena. Pero no todo sería gloria. No todo viaje está hecho de victorias inmediatas. A veces, el mismo Dios que llama también prueba para refinar. Y la prueba llegaría, no a manos del faraón ni en las aguas del mar, sino en un lugar inesperado. Una simple posada junto al camino, donde la vida de Moisés correría peligro. Lo que Séfora no imaginaba era que, en el silencio de la noche, Dios la colocaría ante una de las decisiones más difíciles de su vida, una acción que separaría el destino de la muerte y revelaría cuánto poder espiritual puede manifestarse a través del coraje de una mujer. Y fue allí, entre sangre, fe y temor, que el cielo presenció una de las escenas más enigmáticas de las Escrituras. La noche cayó sobre el desierto como un manto espeso. El viento gemía entre las rocas y la arena fría cubría el suelo como ceniza estrellada. Moisés caminaba exhausto, con el bastón apoyado en el hombro, con el corazón dividido entre el miedo y la llamada. A su lado, Séfora, con sus hijos en brazos, observaba a su esposo en silencio. Ambos obedecían, pero albergaban preguntas que ni siquiera el tiempo podría responder fácilmente. Se detuvieron en un pequeño posada, un modesto refugio para viajeros extraviados.
Las llamas del fuego titilaban, proyectando sombras sobre los muros de piedra. Fue allí, fuera de la vista, lejos de las multitudes, donde el Dios que llama también confrontado. La Biblia lo describe brevemente, casi enigmáticamente. En el camino, en una posada, el Señor le salió al encuentro y quiso matarle. Éxodo 4:24. La escena es silenciosa, pero cargada de terror y misterio. Moisés, el hombre elegido, el libertador, está repentinamente al borde de la muerte. El mismo Dios que lo envió ahora lo detiene. ¿Por qué? Porque había un pacto roto. La circuncisión, señal del pacto entre Dios y el pueblo de Abraham, aún no se había cumplido en el hijo de Moisés. Era como si el libertador estuviera a punto de guiar al pueblo hacia el cumplimiento de la promesa, pero aún no la hubiera cumplido plenamente en su propia casa. Y ahí es donde entra en juego Séfora. Ella comprende lo que Moisés, aterrado, aún no comprende. Hay momentos en que la fe de una mujer ve lo que la fuerza de un hombre no puede. Con rapidez y discernimiento, actúa. Toma una piedra afilada, circuncida a su hijo, y toca los pies de su esposo con la sangre, diciendo: «Eres un marido de sangre para mí». Éxodo 4:25. La frase suena extraña, dura, casi grosera, pero es el grito de alguien que entiende que la alianza de Dios es más seria que cualquier sentimiento. En ese momento, el juicio cesó. La vida volvió al cuerpo de Moisés. Y el silencio que siguió fue el tipo de silencio que solo aquellos que han enfrentado la muerte y han visto a Dios actuar pueden entender. Séfora, la mujer sencilla de Madián, ahora se ha convertido en guardián del propósito. Su acto no fue solo físico, sino espiritual. Fue la intercesión de una mujer que comprendió que el llamado de Dios no puede tomarse a la ligera, que el ministerio sin obediencia es vanidad, que el poder sin alianza es ilusión. Esa noche fue el bautismo de fuego de la pareja. Moisés aprendería que el poder no está en su vara, sino en el pacto. Y Séfora aprendería que a veces Dios permite que las tormentas revelen quién tiene verdaderamente el coraje de actuar cuando todo está en juego. Su gesto no fue bonito, fue sangriento, fue doloroso, pero fue eficaz. Hay momentos en que el amor necesita ser acción, no emoción. Hay circunstancias en que la oración es importante, pero actuar con fe es lo que cambia el destino. Y aquí radica un poderoso principio espiritual. A veces Dios nos pone en situaciones donde actuar es más importante que entenderlo todo. Séfora no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. No tenía una teología sistemática ni un manual celestial, pero tenía algo que pocos poseen: discernimiento espiritual y coraje práctico. Mientras Moisés luchaba con el miedo, ella luchaba con la fe. Mientras él dudaba, ella se movió. Y fue su acción la que mantuvo con vida al hombre que liberaría a una nación. Es curioso, el mismo Dios que le daría a Moisés el poder de abrir el mar, primero lo llevó a una posada para recordarle que nadie dirige sin sumisión, que la unción exige obediencia y que la inversión de Dios en un hombre se sostiene en el compromiso de quienes están a su lado. Aquella noche estuvo marcada por el silencio. El viento seguía soplando, las estrellas seguían brillando, pero algo había cambiado. Moisés se había salvado y Séfora, sin quererlo, se había convertido en símbolo de algo mucho mayor, el poder redentor nacido de la sangre y la fe. En los días venideros lo vería enfrentarse al faraón, desafiar imperios, clamar ante el mar. Pero ella sabía, antes de que la vara se alzara ante las aguas, había una mujer arrodillada en el polvo, sosteniendo una piedra y un pacto. Y es en este contraste entre poder público y fe privada, entre espectáculo y sacrificio, donde se revela el verdadero valor de la inversión espiritual. Pero el viaje aún no había terminado.
porque mientras Moisés marchaba hacia Egipto, Séfora se enfrentaría a otro tipo de desierto, el de espera, la del silencio, la de la distancia. Y es en este nuevo desierto donde descubriremos el lado invisible de la mujer que apoyó al libertador. El desierto se extendía como un mar de silencio y piedra. Moisés, ahora enfrentándose al faraón, caminaba entre amenazas invisibles y desafíos imposibles, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de liberar a todo un pueblo. Pero mientras se enfrentaba a ejércitos, plagas y decisiones que definirían a las naciones, Séfora permaneció en el plano invisible, apoyando al hombre que Dios había llamado con gestos sencillos, silenciosos y decididos. No apareció en los registros públicos, no hubo cámaras, ni público, ni aplausos. Su poder no se medía en riqueza ni influencia política, sino en algo infinitamente más profundo: capacidad de interceder y sostener el propósito divino con valentía diaria. Cada oración, cada palabra de aliento, cada gesto de cariño era una inversión en el llamado de Dios. Mientras Moisés recibía órdenes directas del Señor, Séfora oraba, esperaba y confiaba. Ella fue quien mantuvo viva la llama de la fe en el corazón de su familia. Comprendió que el liderazgo no se trata solo de lo visible, el trono, el poder, el dinero. El liderazgo también implica apoyo, la fuerza invisible que transmite el llamado cuando el protagonista aún duda. La Biblia, aunque no menciona sus acciones detalladas, ofrece pistas sobre su impacto. El mismo acto de cruzar el desierto, criar hijos en la fe e interceder en situaciones peligrosas demuestra que Dios valora inversiones silenciosas, aquellas realizadas sin reconocimiento, pero con plena entrega al plan divino. ¿Cuántas Séforas hay hoy en día? Mujeres que mantienen a flote a sus familias, que apoyan a líderes, que soportan crisis financieras, emocionales o espirituales, y que rara vez reciben reconocimiento. El poder que surge de la fe silenciosa suele ser más fuerte que cualquier riqueza o influencia. Es un poder que trasciende generaciones, que moldea el carácter, que forja destinos. Séfora sabía, incluso sin proclamar profecías, que cada gesto importaba. Cada pan preparado, cada consejo dado, cada oración dicha temprano en la mañana era una inversión de fe, y como cualquier inversión, no siempre había un retorno inmediato, pero la cosecha llegaría, y llegaría en el momento oportuno. Estaba aplicando recursos invisibles: coraje, paciencia, discernimiento espiritual y, sobre todo, amor comprometido con el propósito de Dios. El papel de Séfora demuestra algo esencial. El liderazgo no tiene que ser visible para ser poderoso. No buscaba reconocimiento, riqueza ni poder político, pero sabía que su obediencia la sostenía. La mayor riqueza de todas, el cumplimiento de la promesa de Dios. Y en esa quietud del desierto, el contraste era marcado. Moisés se enfrentó a faraones, plagas y aguas abiertas. Séfora se enfrentó al silencio, al miedo, a la distancia y a la duda. Pero, paradójicamente, fue su dedicación, su cuidado silencioso, lo que aseguró que quien lideraba no sucumbiera al peso de la misión. El desierto, una vez más, se convierte en metáfora. La arena fría quema, el viento duele, pero el corazón intercesor transforma el espacio árido en terreno fértil para los milagros. Es en este contexto que vemos la fe en acción, no como palabras, sino como práctica, como una inversión diaria que produce frutos eternos. Séfora no era solo una esposa, ella era la guardiana del llamado. Era un puente entre el hombre y Dios. Y silenciosamente, su impacto comenzó a manifestarse en el camino de liberación que estaba por venir. Pero el desierto de la espera aún no había terminado.
porque seguir a Dios también significa afrontar periodos de ausencia, incertidumbre y separación. Y es en esta siguiente etapa que Séfora mostrará la profundidad de su fe, sosteniendo no solo un llamado, sino una familia entera en el propósito de Dios. El desierto seguía siendo interminable, pero ahora el viaje de Séfora y Moisés trajo consigo más que solo huellas y polvo: vida, legado y promesa. Entre las áridas dunas, los gritos y risas de Gersón y Eliezer llenó el aire, mezclándose con el viento y el sonido distante del rebaño. Cada nombre que se les daba a los niños era, de hecho, un testimonio vivo de inversión espiritual, lo cual Séfora había hecho en silencio. Gershom, cuyo nombre significa extranjero en tierra extraña, recordaba a todos que incluso en lugares desconocidos, Dios camina con quienes lo siguen. Eliezer, Dios es mi ayuda, era un recordatorio constante de que la riqueza y el poder humanos dependen de la ayuda divina, no del dinero, ni de la fuerza, ni de ninguna autoridad terrenal. Cada gesto, cada palabra, cada enseñanza que Séfora impartía a sus hijos era como plantar semillas en tierra árida, con la fe de que algún día florecerían. La Biblia no detalla con mucho detalle cómo crió a sus hijos, pero podemos imaginar el cuidado, la paciencia, la disciplina y el amor que implicaba. Como una pastora que conoce a cada oveja por su nombre, Séfora conocía cada necesidad, cada duda, cada temor en el corazón de sus hijos. Y no solo sabía, los preparó para llevar el peso de un llamado que iba más allá de la comprensión de cualquier niño. Hay algo profundamente simbólico en este acto. La familia no es solo herencia genética, es una extensión del propósito. Cada gesto de fe, cada enseñanza, cada oración silenciosa es como una inversión financiera. El retorno puede tardar años, pero los frutos son eternos. Séfora invirtió en carácter, fe y discernimiento, sabiendo que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en vidas transformadas, corazones preparados y almas que caminan hacia Dios. Es interesante observar cómo el desierto, escenario de penurias y adversidades, se convierte en un aula divina. Séfora y Moisés no tenían dinero ni lujos, pero poseían algo infinitamente más valioso: el poder de formar herederos de la fe. Cada adversidad, cada prueba, cada momento de espera fue parte de la educación espiritual de sus hijos. Incluso la ausencia temporal de Moisés ante el faraón se convirtió en una oportunidad para que Séfora ejerciera su autoridad espiritual y emocional, sosteniendo el hogar con una inversión invisible, pero con un impacto eterno. Hoy podemos analizar esta historia y preguntarnos: ¿estamos transmitiendo un legado intencional a nuestras familias? ¿O confiamos en que el tiempo o el entorno harán el trabajo por nosotros? La fe, como el dinero o cualquier otro recurso, requiere gestión e inversión. No basta solo tener, es necesario aplicar, enseñar, dirigir y perseverar. Séfora lo comprendió. Cada gesto de cariño era intencional. Cada historia contada a la luz del fuego nocturno era manual de fe a sus hijos, recordándoles que la verdadera riqueza y el poder residen en servir a Dios y obedecer el pacto. Cada oración silenciosa era como un depósito en una cuenta espiritual, cuyo rendimiento se mide en vidas y destinos eternos. Mientras Moisés dirigía al pueblo, Séfora dirigía en casa. Y es en este contraste que se revela la profundidad de la inversión espiritual. El llamado de Dios no es solo para quienes lideran públicamente, sino también para quienes apoyan detrás de escena, para quienes plantan, enseñan y preparan el terreno para el cumplimiento del propósito divino. La familia, en este contexto, se convierte en un puente entre generaciones. Séfora no solo cargó con el pasado de su esposo, sembró las semillas del futuro de sus hijos y a través de ellos el futuro de un pueblo.
La fe no es accidental, es intencional. Y la mayor riqueza no reside en el dinero ni en el poder terrenal, sino en el legado espiritual que dejamos. Pero incluso en medio de la paz que creó en casa, surgían desafíos. La armonía familiar no es inmune a las pruebas. Y la siguiente etapa del viaje mostraría cómo Séfora también llegaría a ser puente de sabiduría entre marido y suegro, equilibrando las relaciones e influyendo en las decisiones que transformarían el liderazgo de Moisés y el destino del pueblo. El desierto no solo era escenario de milagros y pruebas, también era un laboratorio de relaciones. Entre las tiendas, las ovejas y las fogatas nocturnas, Séfora desempeñaba un papel silencioso pero esencial. Mientras Moisés aprendía a escuchar a Dios y a confrontar al faraón, su suegro Jetro observaba atentamente, reflexionando sobre las decisiones y el peso del liderazgo. Pero la presencia de Séfora convirtió ese triángulo, suegro, esposo y esposa, en un puente de conexión, sabiduría, paciencia y equilibrio espiritual. La Biblia relata que Jetro notó el cansancio de Moisés al juzgar solo al pueblo y le dio este consejo: no es bueno que el hombre esté solo, quedará abrumado y no podrá resistir. Éxodo 18, 17, 18. Este consejo, que parecía sencillo, solo pudo implementarse gracias a la influencia silenciosa de Séfora. Ella ayudó a mantener el hogar equilibrado, asegurando que Moisés tuviera espacio para escuchar los consejos de su suegro y aplicarlos sin conflictos familiares. Séfora sabía que el liderazgo no se sustenta solo con poder o inteligencia, requiere armonía y equilibrio. Mientras Moisés lidiaba con la autoridad y el peso del pueblo, ella era el refugio que le recordaba: la paciencia y la comprensión en casa se reflejan en la capacidad de liderar fuera de ella. Ejerció la sabiduría práctica que hoy llamaríamos inteligencia emocional: comprender sentimientos, mediar en conflictos y conectar generaciones. Como esposa apoyó, como hija respetó, como madre preparó, como mujer de fe intercedió. Es increíble cómo la inversión de una mujer puede sustentar el liderazgo de un hombre e influir en decisiones que impactan a multitudes. La rutina diaria aparentemente sencilla se convirtió en un campo de entrenamiento espiritual. Cada gesto, cada palabra, cada decisión silenciosa de Séfora moldeó el carácter de su esposo y consolidó el consejo de Jetro. Enseñó sin palabras que la verdadera riqueza y el poder no residen en la posición ni la fama, sino en la capacidad de crear estructuras sólidas, familias fuertes y líderes sabios. El desierto parecía árido, pero en la familia floreció la vida, verdadera fertilidad del espíritu, y fue en este ambiente de equilibrio que Moisés pudo escuchar claramente la voz de Dios, discernir estrategias y tomar decisiones que afectarían no solo a una familia, sino a toda una nación. Así se volvió Séfora puente invisible, conectando el cielo a su esposo y a su suegro. Sin ella, tal vez la carga habría aplastado a Moisés. Sin ella, tal vez el consejo de Jetro no habría sido escuchado. Y Dios, una vez más, demostró que el verdadero poder se manifiesta mediante la fidelidad silenciosa, la paciencia persistente y la dedicación constante a lo invisible. Hoy podemos aprender de Séfora que las familias equilibradas no son solo una bendición para el hogar, son instrumentos de transformación social y espiritual. La inversión de fe, paciencia y amor dentro del hogar resuena afuera, influyendo en las decisiones, el liderazgo e incluso en comunidades enteras. Pero no todo sería armonía. La historia también demuestra que desafíos externos y prejuicios pondría a prueba a Séfora y a su familia, demostrando que ser fiel al llamado de Dios a menudo implica enfrentar rechazo, desconfianza y miradas de desprecio. Y es en este punto donde se revela la fuerza de la fe,
la capacidad de mantenerse firme incluso cuando el mundo no reconoce tu importancia. Mientras mantenía a su familia y su hogar, el siguiente capítulo mostraría cómo Séfora enfrentaría en silencio el rechazo y prejuicio, convirtiéndose en un ejemplo de fidelidad y coraje frente a la adversidad espiritual y social. El viento del desierto soplaba frío esa mañana, mezclando arena y silencio. Séfora caminaba entre las tiendas, sintiendo la mirada curiosa, a veces suspicaz, de quienes no entendían la presencia de una mujer extranjera junto a Moisés. Ella, hija de Madián, habitaba un mundo que aún veía las diferencias como barreras, no solo de etnia, sino también de cultura, idioma y tradiciones. La Biblia relata brevemente episodios que sugieren tensión, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita con la cual él se había casado, porque él se había casado con ella. Números 12:1. Séfora, la esposa fiel, la mujer que invirtió en la fe silenciosamente, ahora se encontraba en el centro de un conflicto invisible, enfrentándose a miradas y palabras que cuestionaban su valor y aceptación. Imaginen el dolor de ser rechazada, no por quién era, sino por quienes la rodeaban. Quienes debían protegerla reflejaban prejuicios humanos, ignorando que Dios no juzga por apariencia, etnia ni estatus. Pero Séfora se mantuvo firme. Cada paso que dio en el desierto fue un acto de valentía. Cada palabra no dicha fue una oración silenciosa. Cada gesto de cariño por Moisés y sus hijos fue una declaración de fe. Dios, como siempre, demostró que la verdadera aceptación no depende del juicio humano. Intervino en defensa de Moisés y, en consecuencia, de Séfora. La narrativa bíblica es clara. Cuando la humanidad rechaza, Dios valida. Cuando el mundo no cree, Dios confirma. La protección divina no es solo para el líder, sino también para quienes lo acompañan, apoyándolo, intercediendo e invirtiendo en la fe. Séfora se convirtió así en un símbolo de resistencia y valentía frente al prejuicio. Experimentó lo que muchos de nosotros enfrentamos hoy: miradas que juzgan sin comprender, críticas que hieren sin razón, rechazo que busca socavar la fe. Pero ella sabía algo profundo: la validación que importa viene de Dios, no de extraños. Mientras el dolor del rechazo resonaba, ella continuó cuidando a sus hijos, apoyando a su esposo y manteniendo viva la llama de la fe. Cada paso era una inversión invisible que multiplicaría frutos en el futuro. Un hogar sólido, hijos preparados y un líder sostenido. El desierto, una vez más, demostró su propósito: revelar el carácter. Ni la riqueza, ni el dinero, ni el poder político son suficientes para proteger a una familia ni una vocación. La verdadera fuerza proviene de la fe, la obediencia y la valentía de permanecer fiel incluso cuando el mundo te rechaza. Séfora sabía que Dios no juzga por los ojos humanos. Sabía que cada injusticia, cada crítica, cada murmullo de desprecio era solo parte de un proceso que Él usaba para perfeccionar el carácter, probar la fidelidad y confirmar el propósito. Y es en este escenario de rechazo que el corazón de Séfora se fortalece, preparándola para la mayor prueba de fe silenciosa. Permanecer firmes incluso ante la incertidumbre, cuando no se sabe si el marido regresará, si los hijos sobrevivirán, si el plan de Dios se cumplirá. Mientras que el mundo la veía como extranjera, invisible o inferior, Dios la veía como guardián del llamado, sosteniendo con paciencia, coraje y discernimiento la misión que transformaría una nación entera. Y es en este punto de la narración que el silencio y la distancia se convierten en las pruebas definitivas, preparando a Séfora para aprender a confiar plenamente en Dios, incluso sin entender todo el plan. El desierto es vasto, silencioso e implacable.
El sol quemaba durante el día, la noche se helaba y cada paso dejaba huellas fugaces en la arena que el viento pronto borraba. Para Séfora, estas señales del desierto reflejaban su propio camino de fe, un camino sin garantías, donde el futuro es invisible y cada paso depende de la confianza en Dios. Mientras Moisés se enfrentaba al faraón, lidiaba con plagas, negociaba liberaciones y dirigía multitudes. Séfora libraba otra batalla, menos visible, pero no menos intensa. Caminaba por el desierto de incertidumbre, sin saber cuándo volvería a ver a su marido, sin saber si cada paso de obediencia de Moisés daría fruto, sin tener respuestas a todas las preguntas que llevaba su corazón. Y es en este silencio donde se revela la fe de Séfora, no la fe del espectáculo, sino la fe cotidiana, paciente, casi imperceptible. No necesitaba grandes señales, no necesitaba aplausos ni reconocimiento, simplemente necesitaba confiar en Dios, en la llamada, en la promesa, porque la verdadera fe no requiere comprensión completa, requiere disponibilidad, coraje y perseverancia. Imagina los largos días, los sonidos del desierto y el miedo que te invade cuando no hay salida. El agotamiento físico se mezcla con el agotamiento emocional y tu corazón se pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Tiene Dios el control? Séfora respondió a cada duda con acciones silenciosas, cuidando a sus hijos, apoyando a su esposo, orando incesantemente y con una obediencia sencilla pero profunda. Ella entendió algo esencial. La vida de fe es como invertir en algo que aún no da ganancias visibles. El dinero, el poder y la riqueza mundana pueden producir beneficios inmediatos, pero la inversión en obediencia, oración, cuidado y sustento espiritual produce frutos que solo se revelan a su debido tiempo y a menudo en dimensiones que los ojos humanos no pueden medir. La Biblia registra muchos ejemplos de fe en tiempos inciertos. Abraham abandonó su tierra natal sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. José fue vendido injustamente y encarcelado, pero su fidelidad transformó la historia de una nación. Génesis 50:20. Séfora siguió el mismo patrón: sacrificar la seguridad, la comodidad y la comprensión inmediata por el bien del plan de Dios. Lo sorprendente es que lo hizo sin gloria pública, riqueza ni poder formal. Su fuerza provenía de la serena convicción de que Dios obra a través de quienes permanecen fieles, incluso cuando todo parece incierto. Cada oración que hacía por sus hijos, su esposo y su familia era una inversión invisible, pero con resultados eternos. Y lo hermoso de esto es que Dios honra a los fieles que permanecen en silencio. Transforma la espera en preparación, la soledad en madurez, la incertidumbre en confianza. Séfora no necesitaba comprender el plan completo, necesitaba confiar en que Dios tenía el control y que cada paso suyo apoyaba la misión de Moisés y, en consecuencia, el destino de todo un pueblo. La verdadera fe, concluye la historia de Séfora, no depende de la claridad del camino, la ausencia de dificultades ni la comprensión completa del plan. Depende de voluntad de obedecer, coraje para actuar y perseverancia para permanecer firme. Y es precisamente esta fe la que moldea destinos, sostiene familias y multiplica propósitos invisibles, preparando el terreno para futuros milagros. Si bien el desierto fue testigo del silencio y la paciencia de Séfora, también preparó el escenario para que su fidelidad resonara más allá del tiempo, mostrando lo que una vida aparentemente ordinaria puede tener. Propósito eterno. Porque en el reino de Dios, ninguna fidelidad se desperdicia, ningún acto de valentía, ninguna inversión de fe, ninguna intercesión silenciosa pasa desapercibida. Y así, mientras el viento soplaba sobre las arenas del desierto, Séfora se mantuvo firme.
Una mujer común y corriente con un coraje extraordinario, dispuesta a presenciar el cumplimiento de la promesa que Dios había iniciado a través de su esposo. El desierto finalmente se abrió ante el pueblo de Israel, no solo como un espacio geográfico, sino como símbolo del viaje espiritual que todo ser humano enfrenta. Moisés guió, el pueblo lo siguió, y Séfora caminó en silencio, manteniendo su fe, cuidando de su familia y fortaleciendo la misión de Dios con discreta valentía. Nunca fue una profetisa famosa, nunca recibió coronas ni títulos, pero su fidelidad resuena hasta el día de hoy, como el viento que arrastra la arena del desierto, invisible, pero constante y transformadora. Séfora vivió una vida aparentemente común, pero cada gesto, cada oración y cada acción de obediencia llevaban impacto eterno. Invirtió su amor, paciencia y valentía en una causa más grande que cualquier reconocimiento humano: el llamado de Dios. Cada sacrificio de consuelo, cada inversión silenciosa en oración y fe fue recompensada de maneras que solo el cielo podría medir. La Biblia nos muestra que Dios honra la fidelidad silenciosa. El Señor no mira la apariencia exterior, sino el corazón. 1 Samuel 16:7. Séfora, una extranjera, una mujer sencilla de Madián, se convirtió instrumento de la divina providencia, recordando que Dios usa lo aparentemente ordinario para cumplir propósitos extraordinarios. Mientras que el mundo mide el éxito por la riqueza, el poder o la fama, Dios lo mide por corazón disponible, a través de la inversión en la fe y el amor que sostiene. Ella sostuvo a Moisés en momentos de crisis, intercedió cuando el peligro acechaba, mantuvo a su familia fuerte incluso en su ausencia, instruyó a sus hijos con propósito y paciencia y sirvió de puente entre generaciones y líderes. Cada acto suyo, aunque invisible para el mundo, fue una inversión espiritual con frutos eternos. Ninguna cantidad de dinero, poder o riqueza puede compararse con el valor de una vida dedicada a Dios de esta manera. Y es en este contraste que surge la gran lección para todos nosotros. En el reino de Dios, ninguna fidelidad se desperdicia. Ningún acto de valentía silenciosa pasa desapercibido. Ninguna inversión en fe, obediencia y amor es en vano. La vida de Séfora nos invita a reflexionar. Reconocemos el poder de la inversión invisible. Apoyamos, oramos, enseñamos, amamos y obedecemos constantemente, incluso cuando nadie nos ve. Dejamos un legado de fe, valentía y propósito para quienes nos suceden. El desierto de la vida nos pone a prueba, la espera nos moldea y los momentos de silencio son terreno fértil para los milagros. Séfora no tenía lujos, dinero ni fama, pero tenía algo mucho más valioso: coraje, discernimiento y fidelidad. Y eso es exactamente lo que Dios busca en cada corazón dispuesto. No la perfección ni la visibilidad, sino la voluntad de ser un instrumento de su propósito eterno. Mientras caminaba entre tiendas y ovejas, contemplando el cielo estrellado, Séfora supo que su vida, aparentemente ordinaria, estaba en armonía con lo eterno. Su historia nos recuerda que cada pequeño acto de lealtad, cada gesto de valentía y cada acto de amor pueden sustentar legados que cambian naciones. Y así, la mujer de Madián, sencilla y discreta, se convirtió en símbolo eterno de cómo Dios transforma vidas ordinarias en instrumentos de impacto eterno, demostrando que la verdadera riqueza, poder e inversión no están en manos humanas, sino en el corazón que se entrega completamente al plan divino. Porque al final Dios no busca la perfección, Él busca corazones dispuestos. Séfora nos enseñó algo que el mundo rara vez valora: que la verdadera fuerza no reside en la visibilidad, la fama o la riqueza, sino en fe silenciosa, en el amor obediente y el coraje discreto. Ella fue una esposa que sostuvo el llamado de su esposo,
una madre que invirtió en la fe de sus hijos, una extranjera que enfrentó el rechazo, una intercesora que oró sin cesar y una heroína silenciosa cuyo impacto resonó a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. La obediencia en lo oculto tiene impacto eterno. Quizás nadie vea lo que haces a diario. Quizás tu trabajo, tus decisiones y tu fe pasen desapercibidos para los ojos humanos. Pero Dios sí ve. Y cada acto de fe, cada gesto de valentía, cada inversión espiritual silenciosa tiene el poder de transformar vidas, familias e incluso naciones. Has estado invirtiendo tu fe y coraje en silencio, incluso sin reconocimiento. Estás dispuesto a tomar decisiones difíciles, salir de tu zona de confort y confiar en el plan de Dios, incluso si no lo entiendes todo. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos, a tu familia o incluso al mundo? Si sientes que tu vida necesita más propósito, que es hora de actuar e invertir en la fe, ¿qué tal si empiezas hoy mismo? Recuerda, lo que se hace en secreto, para Dios, nunca es en vano. Si quieres seguir aprendiendo cómo transformar tu vida, tu fe y tus relaciones a través de poderosas historias bíblicas y prácticas de obediencia, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta tu petición de oración. Estaremos orando por ti. El mejor aprendizaje está por venir y puedes comenzar a aplicar estas lecciones a tu vida ahora.